Estamos en Santiago de Compostela, nos encontramos en la capilla del seminario diocesano. Dentro de un rato, si Dios quiere, iremos a celebrar la misa en la catedral, pero allí estaremos en la misa con todo el mundo y probablemente no podré dirigiros unas palabras de esta meditación que hago cada día. Hoy y mañana vamos a estar aquí y después ya emprenderemos nuestra última etapa, que será ir al santuario de Fátima. Allí volveremos a retomar la meditación sobre la Virgen y sobre lo que representa Fátima para nosotros dentro de esta imitación de María. Pero aquí, dentro de esta segunda parte de la peregrinación dedicada a la Virgen, aquí nos fijamos, lógicamente, en lo que aquí hay, ¿no?, que es la figura del apóstol Santiago. Del apóstol Santiago como un apóstol concreto y la figura en general del apóstol, la misión. Hoy y mañana quiero hablaros de esto. Hoy sobre, como hice en Asís hablé por un lado del carisma de San Francisco y por otro hablé de la persona de San Francisco. Este aspecto de la persona siempre me preocupa mucho. Recuerdo que San Juan Pablo II insistía mucho en esto, en que teníamos que personalizar nuestra relación con Jesús, si no, al final considerábamos al Señor como una idea, como un ente abstracto. Y eso es siempre un riesgo que corremos con el Señor, con la Virgen, con la gente con la que nos rodea, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando escribí el Evangelio secreto, lo que intenté fue personalizar la figura de María, hacerla ver como un ser humano, por supuesto con todas las cualidades que Dios la adornó, pero como un ser humano, no como una estatua o alguien elevadísimo, que no tiene nada que ver con tu vida. Y eso es también lo que quiero hacer hablando de la misión y del misionero. Cuando hablo de la misión, fijándome, por ejemplo, en el apóstol Santiago, hablo de un encargo que Dios da, una tarea que Dios confía a alguien. Eso es una misión. Como digo, mañana hablaré del alguien, porque Dios le confía la tarea a alguien. Pero hoy quiero hablaros de la tarea que Dios confía. Al apóstol Santiago, no sabemos si fue por moción interna del Espíritu Santo o fue porque el Señor resucitado le dijo algo concreto, no lo sabemos, pero la tarea fue cumplir al pie de la letra lo que Jesús pide a todos los apóstoles en el momento de su ascensión al cielo. Id por todo el mundo hasta el fin de la tierra a predicar el Evangelio, a evangelizar. Bien, el finis terrae, el fin de la tierra, era un sitio conocido, es decir, en ese momento, todavía a 1500 años del descubrimiento de América, el finis terrae, había un lugar en el Imperio Romano que se llamaba así, el finis terrae, y todavía hoy se llama así, está cerca de aquí, está a unos cuantos kilómetros de Santiago de Compostela. El finis terrae era el fin de la tierra conocida. Bueno, pues entonces la tradición dice que Santiago se lo tomó al pie de la letra y que se vino a evangelizar al finis terrae. Ya hemos visto el percance que tuvo y cómo la Santísima Virgen salió a ayudarle con aquella aparición a las orillas del río Ebro, ¿no?, cuando nuestra Madre en el Pilar le da. Eso ya lo hemos meditado allí en Zaragoza. Una misión, por lo tanto, es un encargo que Dios da. Ese encargo, que puede ser de distintos tipos, también se llama un carisma. Ese encargo, esa misión, ese don, tiene distintas valoraciones, distinta importancia. Bueno, no es lo mismo un encargo, una misión, por ejemplo, de educar niños en un contexto en el cual el servicio público educativo es malo, y entonces han surgido infinidad de congregaciones religiosas que tienen esa tarea. Bueno, eso es un encargo concreto. Los encargos, la misión del Señor, tiene un valor distinto según la importancia de la tarea que el Señor encarga, ¿no? Vuelvo a repetir, no es lo mismo la eclosión de congregaciones religiosas que surgen en el siglo XIX, por ejemplo, dedicadas a la educación, bueno, algunas de las cuales han desaparecido, otras siguen teniendo una gran importancia. No es lo mismo esto que cuando hay son, digamos, encargos de tipo operativo,
con eso no quiero quitarles importancia porque la educación es muy importante. ¿Qué otros encargos, otras misiones más profundas, más de tipo carismático? La misión de educar, la misión de cuidar enfermos, la misión de alimentar a los pobres, esas son misiones muy importantes que muchas veces son coyunturales, porque pues, el país en concreto puede evolucionar y tener un buen sistema sanitario, o tener un magnífico sistema educativo. Puede ser que no, pero pudiera ser que sí. Y respetuoso el sistema educativo con las creencias religiosas, a lo mejor ya no haría tanta falta tener un sistema educativo católico específico. Bueno, eso, cada lugar va a tener su circunstancia, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema educativo de la Iglesia Católica fue excepcional en un momento concreto y hoy sigue estando, pero ya no hace tanta falta. Es diferente de cuando el encargo es un encargo profundo, es lo que se llama propiamente dicho un carisma, es decir, no es una tarea concreta, una misión más o menos social, sino que es algo de tipo espiritual, algo de tipo más profundo. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús recibe un encargo, una misión, un carisma, que es el de decir al mundo entero, solo Dios basta. Vamos a mirar a Dios. La importancia de la oración. Esto no pasa nunca, no pasará nunca. Tener o no tener colegios, tener o no tener hospitales es coyuntural. La Iglesia no tuvo colegios al principio, ¿no? No tuvo hospitales al principio, durante siglos no tuvo colegios ni hospitales, pero la oración es siempre imprescindible. Estoy poniendo ejemplos para que entendáis en qué consiste una cosa y en qué consiste otra. ¿Cuál es el encargo nuestro, la misión nuestra? Decir a los hombres, Dios tiene derecho a ser amado por ti. Decir a los hombres, Dios te ama, lo primero, pero también a continuación decirle, Dios tiene derecho a ser amado por ti. No te aconsejo que ames a Dios, sino tienes el deber de amar a Dios. Naturalmente hablamos a los católicos, ¿no? Porque un ateo no le voy a decir tienes que amar a Dios, ¿no? Porque no cree en Dios. Pero nuestra misión es, por lo tanto, una misión profunda. Es una misión verdaderamente carismática. Es un carisma de gran importancia. Y está relacionado directamente con Dios, los derechos de Dios, pero también con la felicidad del hombre. Una persona puede no saber leer. Todavía hoy hay mucha gente que no sabe leer o hay analfabetos funcionales, ¿no? Que no leen nunca, pero puede ser feliz. Una persona puede ser inculta y no solamente en la lectura, pero puede ser feliz y puede ser un santo. Mientras que una persona, un católico, que no sabe cómo relacionarse con Dios, cómo orar, por ejemplo, a Dios, que no sabe ver la parte positiva de la vida, que no le han enseñado que tiene unos deberes que cumplir para con Dios y para con el prójimo, ese católico no puede ser un buen católico y seguramente no será feliz, porque va a ser una persona que esté siempre quejándose, una persona que siempre proteste por todo, que todo le parezca mal, que todo le parezca poco, va a ser una víctima y va a hacer, por supuesto, a su alrededor muchas víctimas. Por lo tanto, no estamos hablando de algo coyuntural que tiene su importancia, no, de verdad que nunca pretendo desprestigiar a nadie, me parece que no hace falta hundir a nadie para subirse encima de sus espaldas. Digo, hay carismas importantes en la Iglesia que tienen una dimensión de tipo social y que son coyunturales, no han existido y un día de mañana quizá no existan. Bueno, pero en cambio hay otros carismas que el Señor pone en la Iglesia porque son esenciales, es decir, forman parte de la esencia del catolicismo. La oración forma parte de la esencia del catolicismo. Hablar con Dios forma parte de la esencia del catolicismo. Esto no es coyuntural. Y ese don que el Señor le da a Santa Teresa, por ejemplo, ese don no pasará nunca. No es una cuestión, no, en el siglo XVI, no mire usted, eso no pasará nunca. Y así podemos hablar de otros grandes carismas en la Iglesia, la pobreza de San Francisco, la obediencia de San Ignacio, son grandes carismas, son cosas esenciales que uno tiene que intentar
viendo a estos santos, tiene que intentar practicar. Estos dones, estos carismas, están dados a una persona, a través de esa persona a un grupo, y a través de ese grupo a toda la Iglesia, en este orden. Persona, la persona que recibe el don, de esto después, como digo, mañana. Después el grupo o la familia espiritual, esa familia espiritual se siente atraída por el carisma y quizá, a lo mejor en menor medida, por la persona, y juntos esa familia espiritual tienen la misión de transmitir ese don al resto de la Iglesia. El resto de la Iglesia no va a formar parte de la familia espiritual, pero se va a beneficiar de ese don, de ese carisma, siguiendo con el ejemplo de Santa Teresa. Yo no soy carmelita, pero yo amo a Santa Teresa y me beneficio de Santa Teresa. Me beneficio del don que el Señor ha puesto en Santa Teresa para toda la Iglesia. Es decir, ese don no lo ha puesto para los o las carmelitas, lo ha puesto para toda la Iglesia. Pero si no existieran las carmelitas, los carmelitas, ese don no lo podríamos utilizar, no lo podríamos disfrutar. Pongo un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Un señor abre una panadería. Este señor que abre una panadería trabaja en la panadería haciendo pan, pero no es que él se come todo el pan, o él y su familia se come todo el pan. Por supuesto que él también come pan, pero es un pan que él vende a otros, que no son panaderos. Los demás compran el pan, pero no son panaderos, no están haciendo pan. Su familia come el pan que este señor produce, y a lo mejor su familia le ayuda a distribuir el pan. Van a otros sitios con un coche, ¿no? Por las plazas diciendo, tengo pan rico, calentito, bueno, ¿no? Venden el pan. Tú estás comiendo el pan porque hay alguien que ha hecho el pan. Pero tú no eres panadero, tú te beneficias de eso. Nosotros hemos recibido un don. Es evidente que esto podría resultar presuntuoso, y podría resultar vanidoso, incluso soberbio. Pero ya no. Quizá en un primer momento, cuando yo decía esto, alguno podía pensar, y seguro que más de uno lo pensó, es un presuntuoso, es un soberbio, mira que decir que él tiene un carisma, que ha recibido un don, pero ahora ya no. Porque ya hace 10 años, y antes también, hace 10 años ya la Iglesia puso su sello de autenticidad. Aquí, en el escrito oficial que hace 10 años nos entregaron, lo dice explícitamente, aquí hay un carisma. Sobre esto ya no puede haber ninguna duda. Podrá haber dudas sobre otras cosas, es decir, la santidad del fundador, pero sobre que aquí hay un carisma ya no puede haber ninguna duda. Antes ya había sido reconocido por una instancia oficial que era la Diócesis de Madrid, donde había nacido, pero ya desde el momento en que intervino hace 10 años, y eso es lo que estamos conmemorando el Vaticano, sobre esto no hay ninguna duda. Podremos discutir la importancia del carisma. Bueno, habrá alguien que diga, a mí eso, dar gracias no me parece importante, o defender los derechos de Dios no me parece importante, enseñar a la gente a vivir la Eucaristía, a transformarse en Eucaristía, enseñar a la gente a imitar a la Virgen, a amar a Jesús con ese amor de madre, no me parece importante. Pues seguro que hay gente que piensa eso, y hay que ser muy respetuosos, porque a lo mejor para ellos, que lo ven desde otra perspectiva, eso no tiene ninguna importancia o no tiene una gran importancia. Eso hay que ser muy respetuosos, pero es evidente que para mí, para nosotros, eso es muy importante. Es muy importante para Dios. Hay que hacerle justicia a Dios, porque la justicia hacia Dios es la base de la justicia hacia los hombres. El respeto de los derechos de Dios es la base del respeto de los derechos humanos. Si no somos capaces de respetar los derechos del Dios que nos ha creado, ¿cómo vamos a respetar los derechos de alguien que no tiene nada que ver con nosotros, que a veces es nuestro rival o a veces es nuestro enemigo, es de otra raza, de otra religión, de otro país? Es decir, la base del respeto de los derechos humanos está en el respeto de los derechos de Dios. Por tanto, darse cuenta de esto significa que estamos construyendo, defendiendo los derechos de Dios y el respeto a sus derechos, que estamos construyendo una sociedad humana, una sociedad justa, una sociedad pacífica, justamente porque levantamos la bandera de los derechos de Dios
podemos después decir, como respetas a Dios, tienes que respetar a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, a tus papás, a tus compañeros de trabajo, en fin, tienes que respetar la sociedad en la que vives, porque Dios te lo pide. No puedes amar a Dios al que no ves, si no amas al prójimo al que ves. El respeto de los derechos humanos se basa en el respeto de Dios. Hemos construido una sociedad donde Dios está omitido, y a veces no solamente omitido, sino perseguido, y estamos haciendo una sociedad de derechos humanos sin la base que es el respeto a los derechos divinos. Bien, esto, repito, alguno no lo verá. Yo lo veo y confío en que vosotros, evidentemente, también os deis cuenta de lo que eso significa, junto con todo lo demás. Levantar la bandera de los derechos de Dios, levantar la bandera de la imitación de María, como os he dicho estos días, no lo olvidéis, porque creo que es una de las ideas que me gustaría que os llevarais en el corazón. Jesús es tu Hijo, es tu Señor, es tu Dios, pero es tu Hijo. Si tienes que imitar a María, es tu Hijo. Os decía ayer, me parece que era, hazte a la idea de que tienes un hijo más. No es un hijo cualquiera, es Jesús, es tu Hijo. Tienes que poner un plato más en la mesa, tienes que pagar una carrera universitaria más, y te va a dar muchos nietos, eso sí, también. Jesús es tu Hijo, trátale como a tu Hijo. Solo esta perspectiva te cambia completamente la relación con Dios. Y esta es una de las cosas que engloban nuestro carisma. El aspecto eucarístico. Tu vida tiene que ser una acción de gracias, tu vida tiene que ser una Eucaristía. No solo la Eucaristía como acto litúrgico, sacramental, maravilloso, sino que tu vida entera tiene que ser una acción de gracias. Esto te cambia muchos conceptos de la vida. Y así, bueno, podríamos seguir enumerando aspectos de nuestro carisma, el método de oración, los 7 puntos de la imitación de Cristo, los 5 puntos de la imitación de María, el descubrimiento de las 6 presencias reales de Cristo y cómo acercarnos a ella. Es decir, todo eso que constituye este bellísimo carisma completo, rico en matices y que se resume en esa palabra, agradecimiento. Este es el don, este es el carisma, y esto no es coyuntural. Podemos preguntarnos, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué ahora? ¿No? Es decir, en una iglesia que tiene 2000 años de historia, ¿por qué ha tardado tanto en aparecer un carisma de esta extraordinaria importancia? Y desde luego lo que sí que puedo contestar es que no tiene nada que ver conmigo. Es decir, el Señor se encarnó porque la Virgen estaba, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Yo creo que es el momento, es el momento más que en este caso la persona, es el momento. Es decir, el ser humano ha llegado a un punto en el cual necesitaba escuchar en este contexto de secularismo, en este contexto de abandono de Dios en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, ha llegado el momento en que necesitaba oír una voz que decía, si no respetamos los derechos de Dios, esto se hunde en todos los niveles. Es decir, nunca en la historia de la humanidad se ha puesto en duda, por ejemplo, la naturaleza de la familia. Es decir, que la familia esté formada por un hombre y por una mujer es la primera vez en la historia de la humanidad que esto se ha puesto en duda. Esto simplemente como una nota que indica el tipo de momento que estamos viviendo, ¿verdad? Nunca se ha puesto en duda que la biología marca el género, ¿no? Y ahora sí se pone en duda, ¿no? Es decir, que tenga que aparecer un autobús que además es forzado a no circular, donde diga los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, te da la idea de decir, pues claro, ¿no? En fin, pues hay que decir esto porque otros que están diciendo lo contrario. Es decir, es un momento muy complicado a nivel del mundo, a todos los efectos. Atentado hoy en San Petersburgo, hace unos días atentado en Inglaterra, en Francia. Es un momento muy complejo. En este momento el Espíritu Santo ha decidido que había que hacer esto. Después, mañana hablaremos de la persona y de las personas, pero hoy quiero haceros ver la importancia del don, del carisma que Dios nos ha concedido. También con una llamada del Señor a llegar al finisterre, al fin de la tierra. Es verdad que nosotros, los españoles,
yo creo que tenemos siempre esa genética misionera. De hecho, de España han salido realmente decenas de miles de misioneros, por supuesto a Latinoamérica de forma especial por el idioma, ¿no? Pero también a otros sitios del mundo. Quizá han ido menos a otros sitios porque en Latinoamérica era la continuación de la casa, ¿no? Pero han salido decenas de miles. Hay una genética misionera en España. Bueno, eso está ahí y yo creo que eso facilita y ha facilitado nuestra expansión junto con el uso y el desarrollo de medios de comunicación, utilizando medios de comunicación de otros como EWTN o medios de comunicación que hemos creado. Bueno, sí. Pero esto no es un carisma, es decir, el agradecimiento, la imitación de la Virgen, la defensa de los derechos de Dios, no es un carisma para latinos exclusivamente. Me parece que es un carisma, en primer lugar, hay que decir para todos los católicos. Y después, incluso, en cierto sentido, habría que decir para todos los hombres, incluso para los de otras religiones o para los que no tienen fe, porque un ser humano que quiere ser un auténtico ser humano tiene que dar gracias. Y tiene que dar gracias a sus papás, tiene que dar gracias a sus amigos. Si no cree en Dios, al menos tendrá que dar gracias a las personas que le han ayudado en la vida, ¿no? Que le han engendrado. Es decir, no estamos ante un carisma reducido solo a los de lengua española o reducido solo a los católicos, aunque es aquí donde tenemos que centrarnos. No me refiero a los de lengua española, sino a los católicos, pero yo considero y yo veo que hay muchas personas de otras religiones que se sienten interesadas. Ahora, este maravilloso, bellísimo carisma, que es para todos, que tiene una vocación de ir hasta el finisterre, de ir hasta el fin del mundo, este bellísimo carisma requiere un precio. No podemos pensar en que el Señor te da una tarea, te encarga una misión, que el Señor confía en ti, persona o familia, persona o familia, y que esto va a salirte gratis. Creo que este punto es un punto en el que no hemos meditado suficiente. No sé si esto que os he dicho hasta ahora es suficientemente meditado, es decir, la importancia del carisma, la grandeza del carisma que Dios nos ha dado, no solamente a mí, sino a nosotros, esta familia de panaderos que hacemos pan, ¿verdad? Para que otros lo coman, algunos de esos otros también terminan por hacerse panaderos, ¿verdad? Pero otros no serán nunca panaderos, pero oyen hablar del agradecimiento, oyen hablar de la imitación de la Virgen y están comiendo el pan, si fuéramos taberneros, digamos, bodegueros bebiendo el vino. Bueno, bien. Ahora, esto, cuanto más grande es la misión, más también elevado es el precio a pagar. Y esto es lo que yo no estoy seguro que todos seamos conscientes de ello. Y llevo tiempo muy preocupado con esto y diciéndolo también. Es decir, hay un primer acercamiento a nuestra familia en el cual la persona que se acerca porque le gusta, porque le enriquece, porque le da paz, porque le ayuda a ser mejor, por ejemplo, la disciplina del propósito semanal, porque le abre unos horizontes que le dan la posibilidad de tener una relación distinta con las personas con las que vive, por el agradecimiento, y decir, bueno, tú te acercas aquí y experimentas una riqueza, un beneficio, ¿verdad? Pero muchos se quedan aquí. Yo estoy aquí solo para recibir. Y voy a una reunión, o voy a un congreso, voy a un retiro, solo para recibir. Este es un problema, y quizá es, me parece a mí, nuestro mayor problema. En este momento a nivel, no hablo de vosotros, estoy hablando de mi perspectiva, la visión que yo tengo como fundador de todo el conjunto de los franciscanos de María. Me parece a mí que, junto con que muchos nos han dado cuenta de la grandeza del carisma, está el hecho de que muchos solo están en la medida en que se benefician, no en la medida en que se sienten partícipes de la misión. Estoy aquí por mí mismo, porque me ayuda, me beneficia, pero no para ayudar a otros.
Mientras que nuestro lema es muy claro, no sé hasta qué punto todos, no solo vosotros, participan o son conscientes del lema. Estoy aquí para amar a Jesús, pero también para hacerle amar. Es decir, tengo que ser misionero. No puedo solo estar para recibir un don, sino que tengo que hacer todo lo que puedo por transmitir ese don a otros. Esa transmisión del don, esa misión, es lo que os digo, tiene un precio. El precio de la misión, que es un precio variado, no solo la ayuda económica, fundamental, no solo la dedicación de tiempo, yendo a la reunión o participando en las actividades o hablando a otros, no solo eso. También, por ejemplo, la participación en la propia familia cuando hay problemas. Es decir, pongamos el ejemplo de San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo eran dos personalidades muy distintas. San Pablo, sin duda, mucho más brillante, mejor preparado. Bueno, San Pedro era un pescador, ¿no? Era un hombre sencillo, tenía la cultura que tenía, y el resto era don de Dios. Pero San Pedro fue el elegido por el Señor para que fuera su vicario en la tierra. Bueno, San Pablo era brillante, era inteligente, se dio cuenta del carisma de Jesús, es decir, se dio cuenta de quién era Jesús. Yo no digo con esto que San Pedro no se diera cuenta, pero al menos San Pablo lo supo explicar. Y los dos se encuentran, no digo que los dos chocan, aunque hay un momento de choque en el primer concilio de Jerusalén entre los dos, ¿no? A propósito de sí, había que exigir a los griegos y romanos que se hacían cristianos que respetaran las leyes judías, por ejemplo, no comer cerdo, respetar el sábado, etc. Hay un momento de choque en que San Pablo se enfrenta públicamente con San Pedro, le corrige, le llama la atención y San Pedro es suficientemente humilde como para rectificar, darle la razón a San Pablo, lo cual solucionó el problema y abrió la puerta de la Iglesia a todos, aunque no fueran judíos. Imaginad, llega un momento en que los dos se aferran a su planteamiento y no quieren ceder. Suponed que en ese momento estuviera allí la Virgen y le dijera a los dos: oye, ¿os dais cuenta de que estáis bloqueando la evangelización? ¿Os dais cuenta de que por vuestro enfrentamiento no va a llegar la palabra de Dios a este o aquel otro? ¿Os dais cuenta de que tenemos una tarea en común que hacer? Suponed, con el ejemplo anterior de la panadería, que tenemos una panadería. Que es una maravilla porque somos los únicos en una ciudad hambrienta que podemos distribuir pan. Pero entre los panaderos hay conflictos. Por lo que sea, celos, carácter, lo que sea. No hacemos pan, pero te das cuenta de que la gente se muere de hambre. Pero tú te das cuenta de la gravedad de que tú estés enfrentado con este y a causa de eso no se haga el pan. O que tuviéramos una receta extraordinaria para curar una enfermedad mortal, no sé, el SIDA o un virus que ha aparecido y tenemos la fórmula magistral, hemos puesto en marcha un laboratorio y estamos produciendo y repartiendo y salvando a la gente que está muriendo. Pero de repente nos enfrentamos entre nosotros, yo no sé, por lo que sea, ¿no? Y dejamos de producir esa medicina. Y la gente se muere de hambre. La Virgen, alguien nos tendría que decir: oye, pero perdona que te diga, pero lo importante es dar de comer al hambriento, lo importante es distribuye la medicina, deja de pelearte, es decir, aprende a lo que sea, a ceder, a escuchar al otro, lo que sea, sigue produciendo la medicina, sigue fabricando el pan, sigue evangelizando. Eso es lo que la Virgen sin duda habría dicho, y no sé si ella intervino en aquel concilio de Jerusalén entre Pedro y Pablo, no consta, no sabemos si estaba ya con San Juan en Éfeso, pero en todo caso, si hubiera estado allí, seguro que habría dicho a los dos: aquí de lo que se trata es de llevar el Evangelio, la misión de mi Hijo, a todos los hombres. ¿Por qué os digo esto? Porque, vuelvo a repetir, yo tengo la impresión
de que, por un lado, muchos de los franciscanos de María no son conscientes de que tienen que ser misioneros, y no son conscientes de que hay que pagar un precio, de que la misión exige un precio. Y ese precio es un precio variado, el precio de tu tiempo, pero es que merece la pena, es que vas a hacer feliz a tanta gente, es que vas a salvar tu propia familia. El precio de tu dinero, es que tienes que ayudar, es que ¿de dónde sacamos el dinero para la televisión? Es que llegan miles de personas, a miles que muchas veces no tienen otro alimento espiritual. ¿De dónde lo sacamos? Y siempre no es un problema de la cantidad, es un problema del corazón, ¿verdad? Porque dices, el óbolo de la viuda fue ensalzado por Jesús, pero la viuda dio todo lo que tenía, ¿no? Y algunos piensan que lo que tienen que hacer es dar un céntimo. No, perdona, la viuda dio un céntimo porque no tenía otra cosa. No es porque no quería dar otra cosa, sino porque la pobre dio, lo dice Jesús, todo lo que tenía, ¿no? Eso es una cosa esencial, el tiempo, la economía, el decir, pase lo que pase, yo no puedo sustraerme a la colaboración con esta misión. Porque si me sustraigo, por lo que sea, me he peleado con fulanito, me ha decepcionado menganito, con este no me entiendo. Entonces yo esto lo veo muchísimo, ¿no? Este elemento humano, inevitable, porque somos seres humanos, ¿verdad? Muchas veces bloquea, retrasa, incluso a veces se convierte en el principal obstáculo para el desarrollo de la misión. Somos conscientes de la importancia que tiene el don que el Señor nos ha confiado como familia espiritual. Somos conscientes de que somos los únicos que decimos hay que defender los derechos de Dios y que esa es la base de los derechos humanos y que la sociedad se está hundiendo porque nadie está levantando la bandera de los derechos de Dios. Somos los únicos que decimos hay que dar gracias y que decimos cómo hay que dar gracias, no solamente con una fórmula o con un pensamiento, sino con obras y unas obras muy concretas. Si nosotros no hacemos esto por el motivo que sea, la pereza, el enfrentamiento, el egoísmo, el cansancio, por los motivos que sean, entonces seré responsable delante de Dios. No podemos dejar que nuestro ser, nuestro pecado, nuestra circunstancia dificulte el plan de Dios. Después, mañana hablaré de lo que representa el ser humano, es decir, el elemento humano dentro de la misión. Pero hoy quiero hablaros de esto, de lo que debemos ser. Y lo que debemos ser es personas que se ponen al servicio de Cristo, al servicio de la Santísima Virgen, al servicio de la misión del agradecimiento. Y personas que no van a dar lo que no pueden dar, pero tienen que dar todo lo que pueden dar, dispuestos a pagar ese precio, el precio de la misión. No te pide, ni a mí ni a nadie, Dios, nada que no puedas dar, porque Dios no es injusto, Dios no es cruel, Dios no es un amenazador. Dios te ha dado todo y pone sus manos humildes de mendigo delante de ti para que le des, en el fondo, lo que Él te ha dado primero. Pero eso que puedes dar, tienes el deber de darlo. Es decir, yo quiero pagar el precio de la misión. Repito, un precio variado, porque un día será una cosa, otro día será otra, un día será un cansancio, un día será un problema con alguien, un día será te sientes incómodo, un día será que te parece que no vales. Yo no me voy a retirar de esto porque es extraordinario, es fundamental. Es decir, hoy en día probablemente es uno de los grandes nuevos carismas dados por el Espíritu Santo para colaborar con otros, hacer frente a esta plaga del secularismo, y en algunos sitios además la plaga de las sectas. Esto es un tesoro muy grande, que hay muchas personas que no van a ser franciscanos de María, pero que van a beneficiarse de ello, directa e indirectamente. Merece la pena
pagar el precio. Si amas a Jesús, si amas a la Virgen y si amas al prójimo. Es decir, si te compadeces, si te da pena y compasión ver los jóvenes cómo están, las familias que se rompen o que no se forman, los niños muertos en el vientre de su madre, es decir, si te da pena y compasión todo esto, yo tengo que hacer mi parte, tengo que hacerla, aunque eso me suponga, repito, un esfuerzo, un precio a pagar. Bien, quisiera que esto fuera lo que pudiéramos meditar hoy, ¿no? Dando también gracias a Dios, porque sin mérito nuestro nos ha escogido. No somos nosotros los que hemos elegido este camino, sino que es el Señor, a veces de una forma totalmente providencial y fortuita, el que se ha fijado en nosotros y nos ha llamado. Y nosotros, por lo menos yo digo, gracias Señor. Seguramente que tenías gente mucho mejor, pero en todo caso yo estoy aquí para hacer tu voluntad y para intentarlo, por lo menos. Hacemos un momento de oración en silencio.